Los héroes falsos de la historia de México a los que mucho les rinden tributo. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy haremos un recuento de aquellos personajes que la historia oficial se ha encargado de envolverlos en una figura casi divina, presentándolos como ídolos míticos que llegan a confundirnos de cuánto es real y cuánto ha sido adornado. México ha sido una fábrica de héroes, donde se enaltecen a personajes, se les hacen monumentos y se nombran calles en su honor, pero no todos fueron tan heroicos, incluso algunos ni siquiera existieron y otros más se hicieron héroes por intereses políticos de los gobernantes. Pero ¿quieres saber cuáles son los héroes falsos a los que la historia oficial les rinde honores? Pues quédate que aquí te lo diremos. Para la elaboración de este video nos basamos en el libro titulado Mitos de la Historia Mexicana, del historiador Alejandro Rosas. También el libro Adiciones y ratificaciones a la Historia de México, escrito por Lucas Alamán y editado por José María Lisiaga, así como la obra Crímenes de Francisco Villa, de Reisdel Mendoza Soriano, y el artículo Mentiras y Verdades de la Historia Mexicana, publicado en el sitio universia.net. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo y agarra la botana, que aquí comenzamos. Número 1. El mito de El Pípila. Desde niños aprendimos en la escuela la historia del Pípila, un valiente personaje que durante la lucha de independencia aceptó arriesgar su vida llevando una losa de piedra sobre su espalda para incendiar la puerta de la Alhóndiga de Granaditas y permitir el paso de las tropas de Hidalgo. Pero, ¿de verdad existió El Pípila? ¿Quién es este personaje que es emblemático en Guanajuato? La primera noticia que tenemos sobre El Pípila la escribió el historiador y cronista José María de Bustamante, quien publicó una serie de textos en los que narraba la historia de la lucha de independencia. Estos fueron recopilados en 3 tomos bajo el nombre de Cuadro Histórico de la Revolución, y es justamente en estos textos en los que Bustamante narra la historia del Pípila. Rodeado de un torbellino de plebe, Miguel Hidalgo dirigió la voz a un hombre que le regentaba y le dijo: Pípila, la patria necesita de tu valor. ¿Te atreverás a prender fuego a la puerta de la Alhóndiga? La empresa era muy arriesgada, ya que necesitaba poner el cuerpo en descubierto a una lluvia de balas. Pípila sin titubear dijo que sí. Tomó al intento una losa ancha de cuartón de las muchas que hay en Guanajuato, pusósela sobre su cabeza y casi a gatas marchó hasta la puerta de la Alhóndiga, burlándose de las balas enemigas. La figura del Pípila y su proeza despertó gran arraigo popular. El pueblo se identificó de inmediato con el minero que arriesgó su vida por la causa de la independencia, a tal grado que al paso del tiempo se consolidó como la versión oficial de la historia. Por su parte, Lucas Alamán negó la existencia de este personaje. Esta relación es del todo falsa, pues el cura Hidalgo, habiendo permanecido en el cuartel de caballería en el extremo opuesto de la ciudad, no podía dar orden alguna. El nombre de Pípila es enteramente desconocido en Guanajuato. Esta versión quitó validez a lo dicho por Bustamante, pues el escritor se había hecho mala fama por mentiroso y cambiar los hechos, pero aún hoy en día se sigue debatiendo si existió o no el personaje del Pípila. Es posible que sea un mito creado por la comunidad para simbolizar la valentía de los mexicanos. Número 2. Hidalgo, el padre de la patria. De acuerdo al historiador Eugenio Aguirre, en su biografía sobre Hidalgo, escribió que el cura era un hombre acaudalado que como muchos se vio afectado por las ambiciones de la corona española, los cuales con impuestos absurdos los despojaban de sus riquezas. Por eso no es de extrañar su grito para arengar a la gente. Según el capitán independentista Juan Almada, un testigo del grito de Dolores, indicó que las palabras que Hidalgo habría dicho esa madrugada fueron las siguientes: hijos, ayúdenme a defender la patria. Se acabó la opresión, se acabaron los tributos. El que me siga a caballo tendrá un peso, y el que me siga a pie 4 reales. Por esta razón nos resulta extraño que el primer ejército con el que Hidalgo se lanzó a la batalla estaba compuesto por 8 de sus sirvientes y 70 presos que liberó de la cárcel de Dolores, los cuales eran en su mayoría indígenas que purgaban penas injustas. Según el historiador Héctor Jaime Treviño, a Hidalgo le gustaba jugar la baraja, apostar en los gallos, echarse sus vinitos y la fiesta brava. Su pasión por el juego le llevó a contraer cuantiosas deudas e incluso se enemistó con el Cabildo de Valladolid y fue criticado por el Tribunal de la Inquisición, acusado de trato deshonesto con mujeres y de vivir amancebado con una señora de quien tenía 2 hijos. Sin embargo, lo que más se le critica a Hidalgo es que permitía saqueos y abusos a mujeres, pero pronto esto comenzó a causar molestias entre los propios líderes del movimiento insurgente, principalmente en Allende, quien veía cómo el grupo estaba desviándose del objetivo principal, además que fue perdiendo humildad, a tal
punto que sus incondicionales comenzaron a dirigirse a él como Su Alteza Serenísima. Por todos estos hechos y porque su movimiento fue extinguido casi de inmediato, pues se inició en septiembre de 1810 y fue capturado y fusilado el 30 de julio de 1811, es que muchos historiadores consideran que no le correspondería a Hidalgo el título de padre de la patria, pues tuvieron una mayor contribución a la lucha Morelos, Guerrero o Iturbide. Número 3. La leyenda de los niños héroes. Este tema lo abordamos ampliamente en un video anterior, el cual te recomiendo que vayas a verlo si no lo has hecho antes. Te dejaré el link en la descripción. La historia oficial se encargó de reducir la batalla exclusivamente al sacrificio de los jóvenes cadetes, pero aquel día de septiembre en la defensa del castillo de Chapultepec había poco más de 800 soldados mexicanos que fueron apoyados por el batallón activo de San Blas con 400 hombres y medio centenar de cadetes del colegio militar, y no solo 6 como lo indican los libros de texto gratuito. Por su parte, Porfirio Díaz y su necesidad de armar una identidad nacional alterando un poco la historia, logró que la figura de los cadetes cobrara mayor importancia y la batalla se plasmó como hasta ahora la conocemos, sobre todo porque fue bien recibido por los mexicanos el mayor mito que rodea a los niños héroes, que es la conmovedora escena en la cual Juan Escutia se envuelve en la bandera para arrojarse al vacío. Esto llenó de espíritu nacionalista a muchos, por lo que se terminó convirtiendo más en leyenda que en realidad. En palabras del historiador Paco Ignacio Taibo II, el mito de la bandera comienza en el porfirismo, de una manera simplista, una manufactura en la construcción del ideal porfirista nacionalista. Los niños existieron, las maneras en las que se cuentan han sido adornadas. Pero el hecho detonante para crear el mito fue la visita a México del presidente estadounidense Harry Truman en 1947. Esta visita causó polémica pues ocurrió exactamente un siglo después de la invasión norteamericana. Miguel Alemán era el presidente de México y le tocó enfrentar un gran descontento de los mexicanos debido a la visita de Truman, quien para tratar de agradar colocó una ofrenda floral en el antiguo monumento de los niños héroes. Durante su discurso, Truman señaló lo siguiente: un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio. A los mexicanos no les cayó nada bien el discurso ni las flores del estadounidense, y a tal grado fue el descontento que durante la noche cadetes del colegio militar retiraron la ofrenda y la arrojaron en la embajada de Estados Unidos. Luego de esto, curiosamente se dio un hallazgo un tanto inverosímil. Al pie del cerro de Chapultepec se encontraron 6 cráneos que las autoridades aseguraron que pertenecían a los 6 cadetes. Sobre este episodio, Wikiméxico recupera la siguiente historia. La supuesta autenticidad fue apoyada por varios historiadores y por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nadie se atrevió a contradecir la verdad histórica avalada por el presidente, con un decreto donde declaró que aquellos restos pertenecían indudablemente a los niños héroes. Por aquellos tiempos no se podía cuestionar al presidente, así que pronto se convirtió en la versión oficial que se difundió en los libros escolares. Número 4. Benito Juárez, el pastorcito indígena que fue presidente. Crecemos admirando a Benito Juárez por ser un humilde indígena que llegó a ser presidente, por tener un intelecto y audacia épicos y por actuar siempre conforme a la ley. Juárez representa la humildad que contrastaba con la vida lujosa de la época de Maximiliano de Habsburgo. Sin embargo, es el más claro ejemplo de que la historia la escriben los vencedores, pues la historia oficial se encargó de encumbrarlo a lo más alto por el hecho de que logró derrotar a Maximiliano, Miramón y Mejía. Sus contemporáneos lo definen como una persona cerrada, de inteligencia mediana y no muy buen orador. No hablaba mucho ni reía. Cuando Juárez llega al poder después de la Reforma, pretendió lograr una nación donde todos los individuos fuesen iguales, ideal siempre utópico y fantasioso. Lógicamente, muchas comunidades indígenas se opusieron a este proyecto de nación porque con gran acierto no se consideraban mexicanos. Pero entonces Juárez comenzó una seria represión contra estas comunidades y el presidente indio olvidó sus raíces indígenas. En las elecciones presidenciales de 1871, Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz se presentaron como candidatos, resultando ganador Benito Juárez, aunque con evidentes fraudes electorales, por lo que nunca fue presidente constitucional ni elegido por el pueblo, sino que aprovechó las circunstancias para perpetuarse en el poder. Las circunstancias le permitieron ser presidente durante 11 años, de 1858 a 1864 y de 1867 a 1872. Juárez corrió con muchísima suerte, pues su papel en la historia se hubiera empañado por completo al autorizar el tratado Maclean-Ocampo, con el cual México cedía a Estados Unidos el paso a perpetuidad del Istmo de Tehuantepec a cambio del reconocimiento de su gobierno y $4 millones. Con esto sin duda hubiera quedado como un traidor de México al nivel de Santa Anna, y hasta nuestros días tendríamos una franja dentro de nuestro territorio
territorio que le pertenecería a Estados Unidos, pero corrió con muchísima suerte porque el Senado del país vecino no lo ratificó. Número 5. Pancho Villa, el Robin Hood mexicano. La revolución que Villa llevó a cabo contra los hacendados significó un hito histórico. Él y su grupo se apoderaban de las tierras de los terratenientes para destruirlas entre los campesinos y soldados. Todo esto sin medir consecuencias, derramando la sangre de cualquiera que interfiriera en su camino. Su actitud de bandido y su falta de consideración dejó un sabor agridulce en la historia de la nación. Pancho Villa indiscutiblemente es un ícono de la Revolución Mexicana. En la cultura de masas fue elegido como el defensor de las causas populares. No obstante, la construcción de su mito ha dejado de lado una parte oscura que autores filovillistas han negado, minimizando e incluso justificando los crímenes cometidos contra la población civil. En algunas localidades del norte de México es el resentimiento y el dolor lo que evoca la figura del legendario guerrillero. Hombres y mujeres de todas las edades fueron víctimas de los excesos de Villa, pues sin importar su condición social, ante la mínima excusa, eran acusados de traidores y les quitaba la vida sin juicio previo. Mención aparte merecen las agresiones y abusos que recibían las mujeres que encontraba a su paso. Para muchos mexicanos, es el héroe que se atrevió a invadir a Estados Unidos en el famoso ataque de Columbus, pero para muchos otros fue un saqueador que sembró miedo entre la población. Número 6. Luis Donaldo Colosio y la necesidad de héroes. El lamentable deceso de Colosio y las circunstancias que lo rodearon permitieron crear en el imaginario mexicano que fue un crimen para detener la democratización del país y que le dieron fin a un héroe cuya ideología iba a transformar a México. La historia política siempre se repite: mueres para convertirte en héroe o vives lo suficiente para ser el peor villano de la historia. Luis Donaldo Colosio era un hombre del sistema y fue cincelado por Carlos Salinas de Gortari para representarlo en la continuidad del proyecto neoliberal. Así que fuera de adoraciones caudillistas, los datos históricos dan otra lectura política. Colosio no iba a romper con Salinas, ni regresaría al PRI al populismo, ni perseguiría a nadie de la familia salinista, así como tampoco iba a anular el neoliberalismo y el tratado con los Estados Unidos, ni le cerraría la política a los salinistas. En realidad todo se trató de una disputa en el poder al interior del PRI que ya daba signos de fractura desde las elecciones de 1988. Debemos recordar que era el partido hegemónico que controlaba todas las instituciones del país. A quien ellos proponían como candidatos era un hecho que serían los ganadores. Por eso, evidentemente iba a haber problemas internos muy fuertes para hacerse del poder. Las circunstancias y los intereses políticos llevaron a construir el discurso de que Colosio fue el héroe que callaron, situación que sirvió como bandera política en muchas campañas para los candidatos del PRI, que se colgaron de la imagen de Colosio y la buena aceptación que tenía entre los mexicanos. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios a qué otros personajes de nuestra historia consideras que está mal que se les llame héroes de la patria. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram, así como tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. La historia negra de las Islas Marías, la cárcel que era imposible de escapar. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestamps. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de la cárcel mexicana de la que ningún prisionero podía escapar, aquella que era temida por todos los delincuentes y que ha sido fruto de incontables historias donde se narran las calamidades y las situaciones tan precarias que afectaban a todos los reclusos. Recientemente fue cerrada de manera definitiva, con lo que termina el legado de miedo de la colonia penitenciaria de las Islas Marías.